¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, ¿no? Ve mi pantalla. Se ve, licenciada. Ya. Entonces, Arnés Soto Carlos Fernando. Ahí está bien que te lo ponga hasta. Carlos Fernando. ¿Me escuchan mi audio? Sí, licenciada, pero solo que Arnés no entró todavía aún a la reunión. Ah, ya. Entonces esperaremos un ratito. Ahora sí. Carlos Fernando. ¿Me escucha, Carlos Fernando? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, podemos empezar cuando usted diga. Ya. Adelante. ¿Está bien, no? Esta parte. Sí, Ya. le mandé un segundo porque creo que se llegó incompleto. Ah, ¿has enviado dos? Sí, el primero creo que no está completo. Este no es. Eh, falta algunas cosas. Le mandé nuevamente uno está en el chat de WhatsApp. Ah, ya, a ver, lo revisaré. Entonces, el segundo es el que vale. Sí, correcto. Ya. Licenciada, licenciada. Hola, no es este, ¿no? Es el mismo. Es el mismo, es solo que no llegó completo, pero podemos empezar, licenciada. De cualquier forma, lo voy a subir el trabajo a la plataforma cuando usted lo decida, Ya, a ver, un pero ratito, voy a podemos revisar empezar. el otro más, ¿ya? Si no, Ya, con ese nomás trabajamos. perfecto. Sí, sí, el mismo. Se ve la pantalla, ¿no? Sí se ve, licenciada. Ya. ¿Está bien esa parte? Para empezar. Sí, podríamos subir hasta el principio. Ya, desde ahí, ¿no? Adelante, Fernando. Licenciada, bueno, empezamos. Como, como ya todos sabemos, ¿no? Tomás Lubanga fue sentenciado y Un condenado poquito de el su, 12. de su biografía, ¿nos puedes hablar de Tomás Lubanga, Carlos Fernando? Claro que sí, claro que sí. Tomás Lubanga nació el 29 de diciembre de 1960 y fue uno de los jefes, un comandante de las fuerzas congoleñas, es del partido de las Fuerzas Patrióticas de Liberación de Congo. En realidad
un poco hablando de este partido político, en realidad, este partido político surgió en 1810, cuando el Principado inglés reclusó sus ayudas y sus fuerzas y aún determinó a Congo como un principado que era parte del imperio inglés. Este partido nació con líderes, obviamente, democráticos, buscando una democracia natural del país, no una democracia adquirida o forzada por parte del imperio inglés. Tomás Lubanga, lógicamente, fue creciendo con ideologías y con el exceso de lecturas de corte comunista y social, pero con una fuerte inclinación patriótica. Pero en realidad sus crímenes fueron reducidos simplemente para que él pueda ser juzgado y se pueda llegar a una amnistía internacional. Para sentar un precedente de forma jurisprudencial, para que el mundo entero se dé cuenta que los crímenes de guerra o estos criminales puedan ser llevados ante la corte y puedan ser juzgados por sus atrocidades contra la humanidad. Tomás Lubanga, en mi criterio, simplemente fue juzgado de forma ejemplar por los crímenes de guerra. Él cometió muchos más crímenes, terrorismo, entre ellos, que es también de la misma forma y gravedad que los crímenes de guerra, tal vez un poco más, porque él asesinó muchas personas, mutiló a la mayoría de las personas arriba de los 21 años que podían ejercer su voto. Lógicamente hay informaciones que habla que él cercenaba las manos de las personas para que ellos no puedan sufragar, no puedan elegir a sus representantes. Fueron 5 países que se ofrecieron para poder ser los lugares donde él pueda cumplir su condena. Actualmente él está en La Haya, en una provincia de Holanda. Está en una cárcel federal de alta seguridad. Es un área meridional donde no tiene mucho acceso o no tiene oportunidad de escape, se puede decir, porque antiguamente cuando la República de Congo ofreció mantener a sus prisioneros en el país, las revueltas y las posibilidades de que el escape eran mayores. Bueno, vamos a entrar ahora al juzgamiento de Tomás Lubanga. Él fue detenido en 2006 y posterior fue juzgado 6 años después, el 2012, el 14 de marzo, con una reducción de penas de crímenes para, como dije anteriormente, para buscar una amnistía y que pueda ser juzgado de una forma rápida porque se estaban posponiendo sus juicios. El objetivo era llegar a una solución para la indemnización de sus víctimas, el resarcimiento de los daños de muchas víctimas. Y aún quedan pendientes muchos juicios que tal vez ahora están de corte frío porque no están siendo actualizados. Él tiene más juicios por violaciones, mutilaciones, terrorismo y levantamiento armado contra su gobierno. Me imagino que lo posterior a su liberación, cuando él cumpla la condena, esos juicios se harán vigentes porque son juicios que no van a prescribir en el Congo. Él reclutaba, hablaremos de la historia de su accionar. Él reclutaba menores de edad de forma voluntaria o también los secuestros.
y el asesinato de sus progenitores, de sus padres, para que ellos no tengan una opción de regresar, para que ellos sean adoctrinados con una cultura militar y tener un entrenamiento letal, militar. Niños que con la mayoría, con 15 años de edad podían asesinar a las personas con un cuchillo o simplemente con una soga. Altamente adoctrinados, militarmente muy bien entrenados, que llamó la atención de la organización internacional. Es por eso que la Corte Penal Internacional vio como un objetivo principal el frenar, porque había una ola que se estaba volviendo muy común en África y también en los países sudafricanos, en este caso algunos países de centro y de sur, como Irán, Jordania, que estaban usando la misma metodología. Actualmente el presidente de Irán tiene varios llamamientos para aprehensión, pero nadie se anima a capturarlo. Sabemos, hace muy poco también el presidente lanzó bombas químicas hacia los ciudadanos de su país que estaban en contra de su gobierno. De la misma forma fue el accionar de Tomás Lubanga, que aterrorizaba y secuestraba a los niños, violaba a los menores, a las menores, comercio y tráfico y comercio de menores. Hola, Fernando, ¿me escucha? Licenciada, ¿me escuchan? Hola. Sé la última parte no te he escuchado, tal vez sus compañeros le han escuchado. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta cuando estabas hablando de Tomás Banga. De comercio de menores. Ok. Bueno, no solamente hacía el comercio de menores, sino que los forzaba a trabajar. Todos sabemos y hay muchos documentales donde él ponía a sus padres y a los menores en la búsqueda de diamantes y en la caza furtiva para la comercialización del marfil. Nunca ingresó en el narcotráfico porque no había una conexión directa con el país africano, con el Congo. Pero uno de sus objetivos, que así lo declaró la CIA, el Centro de Inteligencia Americana, que su próximo objetivo era comercialización Del en el punto narcotráfico. que nos estabas hablando, Fernando, es durante el conflicto de Ituri, ¿no? Correcto, Es una región congoleña, correcto, donde nos hablabas que es rica en oro, diamantes y petróleo, ¿no? correcto. Ya. Sí, y, y lógicamente que sus principales sus principales mercados eran Europa del Este y Estados Unidos. Es por esa razón que a un principio habían países que no actuaban de forma directa y frenaron el juicio, porque Lubanga fue detenido 6 años anterior a la fecha del juicio final, de su juzgamiento. Y hubieron 2 suspensiones, el 2009 y el 2 meses antes en enero del 2011. Y todo eso era obviamente por motivos económicos y políticos. Él manejaba mucho dinero y con la explotación furtiva y la indiscriminada de minerales y piedras preciosas. También podemos hablar que lógicamente él
fue juzgado, pero detrás de él existen como 12 o 14 personas que esperan un juicio, que son fugitivos, que aún son protegidos por el país, la República de Congo. De igual forma, Sudán les dio albergue a muchos fugitivos. Sabemos que Sudán no es parte de la ONU por razones económicas y políticas. Pero como les decía anteriormente, en Sudán se cometen los mismos delitos y tal vez de corte aún mayor por el elemento químico que lanza hacia sus conciudadanos. Hablaremos de lo que hizo Tomás Lubanga. ¿Por qué fue juzgado? Simplemente en este capítulo, ¿por qué fue juzgado? Por el crimen de guerra. Obviamente, entre otros crímenes que no fueron juzgados, pero sí tomaron en cuenta simplemente el crimen de guerra por reclutar menores de 15 años, niños o niñas con motivos hostiles en enfrentamientos armados como soldados, de forma voluntaria o a base basados en los secuestros. La lista de reducción de los cargos, cuando la Corte Penal Internacional decidió la acusación y limitar los cargos al reclutamiento, alistamiento y uso de niños y niñas como soldados, la Corte no ha considerado la denuncia de otros crímenes cometidos por las Fuerzas Patrióticas para la Liberación de Congo, bajo el mando de Lubanga, entre esos delitos de violencia sexual, con lo cual posiblemente se está negando a muchas más víctimas el derecho a recibir justicia y reparación. La Corte sí añadió en marzo estos delitos al orden de detención ya dictada contra una de las adjuntas de Lubango, Bosco Taganya, que actualmente lidera el grupo armado, el M23, en la provincia de Kivu septentrional, en el este de la República Democrática de Congo. Este es uno de los fugitivos que está siendo protegido por el país, por la República de Congo. Él sigue siendo activo como un comandante de liberación y es otra persona que tendría que estar juzgado de la misma forma que Tomás. Ahora se iniciará el proceso de reparación a las víctimas de estos delitos. No obstante, con la sentencia solo se verá sobre un conjunto relativamente reducido de delitos. El número de víctimas con derecho a reparación es menor que si la lista de delitos hubiera sido más amplia. De hecho, el grupo de víctimas con derecho a reparación es tan solo una pequeña parte de las personas que realmente sufrieron abusos. La Fiscalía tampoco ha recuperado los activos vinculados a Lubanga. Estamos hablando que la Fiscalía nunca recuperó el dinero por el tráfico furtivo, el tráfico de menores y el tráfico de joyas. Ese dinero según los estudios, está siendo manejado por el gobierno congoleño, que no ha reportado esas cuentas a la Corte Internacional para que no se pueda indemnizar a las víctimas. Por lo que la carga de pago de indemnización recaerá en el Fondo Fiduciario de beneficio de las víctimas de la Corte Penal Internacional y los gobiernos de los estados. Esto quiere decir que estas víctimas van a ser resarcidas, pero no con el dinero, se puede decir, de los caudales de esta persona o del país congoleño.
Este dinero viene de las donaciones, de las aportaciones de todos los países miembros. Es un fondo común para ayuda y resarcimiento a las víctimas. Esto sucedió también de igual forma cuando hubo la migración de personas del Medio Oriente. Esos dineros fueron usados. Y es este mismo dinero que se va a utilizar para el resarcimiento de daños. La conclusión. La Corte Penal Internacional fue la de poder llevar a juicio y posterior sentencia a los criminales de lesa humanidad, crímenes de guerra, y sentar un precedente de jurisprudencia a nivel mundial. También poder resarcir los daños a las víctimas. Creo que esas 2 o 3 son las principales que podemos rescatar, porque con este juzgamiento se crea o se abre una puerta de forma jurisprudencial para que cualquier criminal no esté libre de pagar por sus delitos. Licenciado. Ya. Sí, sí, estoy escuchando, Fernando. Ahora sí, abierto a las preguntas. Sí. A ver, en conclusiones, ¿qué nos puedes decir de tu trabajo? Vuelvo a ¿Qué te repetir. pareció lo más importante desde tu trabajo de investigación? Lo más importante creo que es llegar con uno de los cabecillas, con uno de los comandantes de este ejército que aterrorizaba una república, no solamente una república, sino medio continente por los países aledaños. Una persona que no tenía escrúpulos, que podía asesinar tanto a mujeres, niños o ancianos. No le importaba cercenar a miembros para poderles restringir el uso del voto. Incluso llegó a mofarse de las personas y a preguntarles de qué forma querían ser cercenadas las manos, y les preguntaba si querían manga larga o manga corta. Eso quería decir que si les cortaba con manga larga era de la muñeca, si era manga corta era desde la base del codo. Prácticamente una tortura, ¿no? Los torturaba. Ya, ¿qué derechos humanos se han infringido acá, por ejemplo? Entre los principales, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho al bien social, derecho a poder vivir en condiciones aceptables. A estos niños prácticamente les han robado su niñez, ¿no? Adolescencia. Ellos tuvieron una transición de niños a mayores en un lapso de 1 año. Así es. ¿Por qué esto no has revisado? ¿Por qué artículos del Estatuto de Roma ha sido responsable, o sea, para que se le aplique este delito a Tomás Lubanga? ¿Revisaste algo? No exactamente al Estatuto de Roma, pero creo que está direccionado al uso de menores. Está de acuerdo al artículo 25 y 30, ¿no? De los estatutos, de los artículos del Estatuto de Roma. Tal, me gustaría que busquen y lo revisen ahí. En internet está el Estatuto de Roma. Lo voy a hacer, licenciada, y voy a adicionar un poco más de eso, ¿no?, en el trabajo. Porque es bien interesante. Por eso les di que investiguen este caso. Es bien controversial, ¿no?
Ya, ¿y qué mensaje, digamos, nos ha podido dar la Corte Penal Internacional con esta sentencia a Tomás Lubanga sobre el crimen de guerra? Que todos los delincuentes van a poder ser juzgados por los crímenes de guerra cometidos. Que no hay una persona que puede estar impune a estos crímenes. Es como un mensaje de ejemplificador, lo podemos llamar, ¿no? Correcto. El cual que ese tipo de crimen no pueden quedar, digamos, impunes, ¿no? Y los cuales podrán y serán llevados, ¿no? Ante la justicia. En este caso, como son delitos internacionales, entonces, el cual le corresponde a la Corte Penal Internacional, ¿no? Sí, licenciada. Ya. A ver, Ignacio le hace una pregunta a Fernando, de acuerdo a su trabajo. Claro, doctora. Fernando, personalmente, ¿tú qué opinas sobre la sentencia que se dio a Tomás Lubanga? ¿Cuál es tu opinión personal? Si fue correcta, si fue muy poca, si fue muy... Ignacio, muchas gracias por la pregunta. Personalmente creo que es una condena ejemplificadora que va a sentar precedentes. Obviamente no estoy de acuerdo con los 20 años. Los delitos de genocidio y crímenes de guerra, bueno, simplemente se tomó en cuenta los delitos de crímenes de guerra. No estoy de acuerdo con la cantidad de años. Él tendría que estar preso de por vida, vitalicio, sin un acceso a un indulto. Pero lo que yo pienso es que los 20 años simplemente han sido para sentar precedente y también para sentar una base a posteriores juzgamientos, como es el tráfico de menores, tráfico de órganos, esclavitud, trabajos forzados. Yo creo que si Lubanga continúa con vida al cumplir los 14 años, él no va a poder ser liberado, no va a ser un hombre libre de aquí en adelante. Él va a enfrentarse a esos cargos que posiblemente para ese momento van a ser establecidos. ¿Está bien? La respuesta cumple tus expectativas. Sí, doctora, Ignacio. ya le estaba contestando a ojalá, porque, bueno, personalmente igual, ¿no? Aquí dando mi opinión, me parece insultante la condena que se le da. Me parece muy corta, la verdad es. Y esperemos que lo que dice Fernando sea cierto, ¿no? Que cuando termine su condena, pues se hagan nuevos procesos para que jamás salga de la prisión, ¿no? Porque cuánta gente ha sido afectada, ¿no? Familiares de estos niños. Es un montón de personas, ¿no? No solo se trata de unos cuantos. Licenciada, Sí. yo creo que estos, como dice Ignacio, este insulto con esta condena tan mínima, fue un hecho más que todo para estabilizar una república. No olvidemos que él era el comandante de un grupo armado, que posiblemente al oír una condena vitalicia o superior, podría haberse levantado en armas o tal vez podría haber habido persecución a personas inocentes, a civiles. No, yo creo que la Corte está actuando de forma más
preparada para que en un futuro los cargos restantes puedan ser implementados o adicionados a este delincuente. Y en el nos hablaste también sobre este punto, Fernando, del tema del resarcimiento del daño, ¿no? Podríamos hablar. Sí, sí. Lo lamentable que... Había un caso, no sé si en tu investigación has visto que Tomás Lubanga se declara insolvente, ¿no? correcto, correcto. Se declara insolvente y que no va a poder resarcir ningún daño. Y para eso está Lógicamente, entonces, es el fondo, ¿no? Fiduciario, correcto, es el fondo la fiduciario unidad de el que buscar va, y generar las reparaciones a las víctimas y sus familias, ¿no? correcto. Ya, ¿y quiénes, digamos, brindan la ayuda a este fondo? Los estados que forman parte, Más que todo el tema de las ONG, ¿no? Que son organismos correcto. que aportan, ¿no? Entonces, para justamente en el tema económico, ¿no? Para el tema de del resarcimiento del daño, tanto a las víctimas como a sus familiares, porque no puede quedar impune, ¿no? Sí, creo que aquí es preocupante el resarcimiento. Sabemos que posiblemente no va a llegar a todas las víctimas. En este caso, simplemente con la el dictamen de este juicio, simplemente va a llegar a los delitos que fueron juzgados, en este caso, crímenes de guerra. Lamentablemente, no van a ser posible las personas que han sufrido violaciones o los asesinatos, los crímenes de lesa, no van a poder ser resarcidos porque no están dentro del dictamen y la declaración Porque del dentro de juicio. la resolución más o menos se hablaba de cuántas víctimas, de unas 420 víctimas, ¿no? Correcto, correcto. Que creo que esa Se es la maneja parte un más monto, ¿te injusta. acuerdas este monto? ¿Has investigado? Era un aproximado de unos 3.400.000 euros más o menos, ¿no? Sí, Que se puede sí. convertir en dólares. Que aún llega a ser poco. Y nada de eso, digamos, si llega el momento realmente les van a dar el resarcimiento. O sea, no compensa nada, ¿no? No compensa las vidas humanas, no compensa a la niñez perdida, no compensa los abusos, las violaciones, no compensa de ninguna forma. Porque Y creo, inclusive cuando estos niños víctimas, niños y niñas, han vuelto a sus hogares, han vuelto inclusive con niños, ¿no? Algunas embarazadas. Es bien triste, ¿no? O sea, realmente no, investigar a fondo este caso sobre Tomás Lubanga es el realmente, daño psicológico causado a esos menores es irreversible. sí, con la violación a sus derechos, ¿no? Varios sentidos. Correcto. Ya, Pueden recibir tratamientos, pero es irreversible. así es. A ver, una última en este punto que hablaban, ¿no? Del tema de la condena. O sea, nadie estaba de acuerdo, porque lo ideal era los 30 años, ¿no? Que es la pena máxima, ¿no? De cadena, de cadena perpetua, pero, o sea, no, es los 30 años máximos, ¿no? Que da la corte, ¿no? Como sentencia. Pero realmente es como que le han bajado 10 años, ¿no? Y eso es lo que da a pensar también, ¿no?
a debatir también sobre ese punto, ¿no? Porque en realidad si ya durante las investigaciones ya pasaron 6 años que él ha estado preso, entonces cuando les han dado 20 o le han dado 20 años, entonces se ha descontado 6 y en realidad le quedaba ya 14 años nomás ya para cumplir su condena, ¿no? Hay puntos de análisis, ¿no? Que quedan todavía como que un vacío, ¿no? Ya, está muy bien. Muchas gracias, licenciada. Arnés Soto Carlos Fernando. Correcto. Ya te anoté. Entonces, tu Muchas trabajo, por gracias. favor, voy a abrir para que puedan subir también los que ya han defendido, ¿ya? De acuerdo, licenciada. Ya. Entonces ahora se van a preparar Ocío Villarruel Ignacio y Santa Cruz Rivero Silver, ¿ya? ¿Cómo lo tienen su trabajo? Igual lo tienen en Word. En Word, licenciada. Ya me lo envían también. Está bien, doctor. Sí, Ignacio lo va a enviar y mi persona va a empezar, licenciada. Ya. A ver, nos queda 3 minutos. Lo que vayamos voy a abrir el archivo, ¿ya? ¿Ya están viendo la pantalla? No, licenciada, está congelada la pantalla. Ah, ya. Un segundito, ahorita les comparto. ¿Ya ven la imagen todavía? Ahora sí se ve, licenciada. Ya. ¿Empiezo, licenciada? Sí, por favor. Bueno, continuando con la secuencia de exposiciones acerca del caso de Tomás Lubán Gadilo, el grupo se encuentra integrado por mi persona, Silver Santa Cruz Rivero y Ignacio Cosío Villarruel. Bien, a manera de introducción, vamos a hacer referencia a que el señor Tomás Lubán Gadilo nació en Jiba Duyu, un territorio de Ituri, de la provincia oriental de la República Democrática del Congo, el 29 de diciembre del año 60. Esa persona es un criminal de guerra, convicto, jefe de un movimiento rebelde que nació en la República de Congo con el nombre de Unión de Patriotas Congoleños, que se crea en el 2002. Fue el primer condenado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y reclutamiento de niños. Más adelante haré una referencia a el por qué ha sido enjuiciado y sentenciado por crímenes de guerra, y no así por otro tipo de crímenes que diferencia la Corte Penal Internacional. Dentro de su biografía, ¿no? Como ya dije, nació en Jiba Duyu, un territorio de Ituri de la provincia oriental de República del Congo. Pertenece a la etnia Ema. Lo más resaltante de esta etnia, según mi investigación, es que esta etnia son un grupo de pastores, ¿no? Que se dedican al pastoreo. Y ahí hay un punto de curiosidad, el hecho de que esta persona se haya convertido en un